Pues hace unas horas, el domingo, fue cremado el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, quien gobernó de 1970 a 1976 y murió el pasado viernes en su casa de Cuernavaca a los 100 años. El exmandatario fue despedido en un funeral sin homenajes ni grandes figuras de la política. Su fallecimiento, además, reavivó los reclamos por algunos de los momentos más oscuros de la historia del país: las matanzas de estudiantes de 1968 y de 1971. Mucho que decir sobre ese pasado que quizá nos puede dar luz sobre cómo está el presente de México. Le agradezco a Alfonso Zárate, analista político y presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, que estés con nosotros esta tarde. Alfonso, es un legado muy controvertido y no solamente en materia de derechos humanos, pero quiero citarte a Denise Dresser, su columna de este lunes en Reforma, cuando ella dice: es imposible negarlo, el país tiene un pasado problemático que ha producido un presente antidemocrático. Y aquí, claro, estamos hablando de un expresidente que nunca fue sentenciado pese a los reclamos de las víctimas. Sí, Gaby, yo creo que el caso de Echeverría es muy interesante por distintas razones. La primera, diría, es porque con él concluye ese periodo de vigoroso crecimiento de la economía con baja inflación, de los resultados de lo que se llamó el milagro mexicano, y que hacia 1970 la deuda externa del país era de apenas 6,000 millones de dólares. Entonces, con Echeverría hay un cambio de modelo. Él dice que lo que había en el pasado era desarrollismo y se propone un desarrollo compartido, es decir, un desarrollo con justicia. Y a partir de ese momento, entre otras cosas, la deuda externa se triplica. Cuando termina el gobierno de Echeverría, ya había alcanzado 19,000 millones de dólares. Pero diría que, por un lado, es un creador de instituciones. Es decir, con Luis Echeverría se crea CONACYT, se crea Fonacot, se crea Infonavit, se crea IMSSE. Es decir, él crea instituciones que van a ser de apoyo a los trabajadores, de promoción al comercio exterior, de apoyo al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Y quizá sea interesante hacer un paralelismo con López Obrador. Tienen diferencias importantes, pero me parece que las semejanzas también son sorprendentes. Voy a mencionar algunas. Primero, su incontinencia verbal. Es decir, los dos, tanto Echeverría como López Obrador, tienen una obsesión por hablar, predicar e inspirar. En segundo lugar, los dos compartían su tirria hacia los empresarios. En el caso de el presidente Echeverría, especialmente contra los empresarios regiomontanos, mexicanos, solía hablar de los riquillos. López Obrador, en su lugar, habla de una minoría rapaz. Ambos, tanto Echeverría como López Obrador, coinciden en este afán de gobernar a ras de suelo y demostrar una fibra que, en el caso de Echeverría, lo podía llevar a estar en unas cuantas horas en Campeche y después en la noche en Baja California. Ya sabemos que López Obrador no resiste la tentación de recorrer una y otra vez la geografía del país. Echeverría creía en un Estado muy poderoso. En aquella época el Estado era propietario, lo mismo de hoteles, toda la cadena de hoteles del presidente, que de líneas aéreas, incluso de una fábrica de bicicletas. Y López Obrador se propone regresar al Estado a sus días de gloria, cuando era un actor económico central. Otra referencia de paralelismo: hubo un momento en el cual Echeverría despidió a su secretario de Hacienda, que era Hugo B. Margain, y recuerdo que algún periodista le dijo: presidente, ¿va a cambiar la política económica? Y Echeverría le contestó: no, la política económica se maneja en Los Pinos. Bueno, hoy no es en Los Pinos, hoy es en Palacio Nacional, pero es el presidente el que maneja la política económica. Y si el secretario de Hacienda o el subsecretario tiene una idea diferente, lo corrige en las mañaneras y lo calla. Por otro lado, Echeverría repudiaba a los tecnócratas, buscaba un recambio en la clase política, y bueno, podríamos decir que en el caso de López Obrador es lo mismo. Pero fíjate, Gaby, una cosa interesante que poca gente ha notado. Frente a la corrupción que había en las aduanas, el presidente Echeverría le pidió al subsecretario de Ejecución Fiscal, que era Enrique Cárdenas González, que se encargara de este tema, y Cárdenas González creyó que iba a frenar la corrupción militarizando las aduanas.
y en pocos veces los niveles escandalosos de corrupción que se desataron casi de inmediato llevaron al reemplazo de aquellos coroneles que apenas habían sido nombrados. Y hoy, como sabemos, López Obrador ya le entregó a los militares el control de puertos y de aduanas. Exacto. Otra cosa que nos hermana, Gaby, su talante populista. Es decir, los dos tienen un talante populista y su búsqueda de aliados entre los gobernantes de izquierda. En el caso de Echeverría era con Salvador Allende, con Fidel Castro, y en el caso de López Obrador, pues con Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Alberto Fernández de Argentina, pues por no hablar de la obsesión de Echeverría de culpar al pasado, los emisarios del pasado, decía, y hoy pues a los conservadores y los neoliberales. Bueno, pues ahí están las ideas, los paralelismos, y comenzamos hablando de, las matanzas 2 de octubre, el halconazo, y un presidente que, bueno, pues para todos muere impune, o al final del día representante del Estado, sin que haya rendido cuentas formalmente de aquellos episodios. Se me acabó el tiempo, Alfonso Zárate, te mando un abrazo, gracias. Otro para ti, nos vemos.